Hoy nos acompañan Ramiro Páez, fue técnico en CEPE y Petroecuador, director de la compañía Repsol en varios países y gerente general de Petrolia Ecuador. María Teresa Escobar, periodista y corresponsal colombiana especializada en temas económicos y petroleros, exdirectora del portal Primicias. Y completa este panel Osvaldo Madrid, dirige la firma de consultoría Probus, fue gerente general de Petroamazonas. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas más graves que este momento tiene el país, el desplome de su producción petrolera. Un hecho inédito y multicausal que, de no ser atendido con prontitud, responsabilidad y decisión política, podría marcar el fin de una industria de 50 años. Esta mañana es importante marcar la lista de reformas legales que se deben emprender, los millonarios proyectos de inversión que se necesitan, la limpieza institucional que le urge a Petroecuador y sobre todo la claridad de una hoja de ruta que nos permite establecer si al Ecuador como sociedad en realidad le importa el petróleo. Claudia. Carlos, nunca en la historia el país ha tenido una situación petrolera tan delicada. El entorno es crítico, al punto de que podemos decir que nos han caído las 7 plagas. Veamos. 1. Petroecuador en soletas. Por la empresa pública más grande del país han desfilado más de 10 gerentes en 2 años. Por esta crisis administrativa, Petroecuador produce unos 5,000 barriles diarios de crudo menos cada mes. La poca transparencia repele inversión privada. 2. La falta de inversión. Expertos señalan que para recuperar la producción petrolera se necesitan 11,000 millones de dólares en inversión, que hoy solo podría venir del capital privado. ¿Esto es posible? 3. Daniel Noboa, sin equipo petrolero. Ausencia total de liderazgo en el Ministerio de Energía y Petroecuador. De los 7 meses de gobierno, casi 3 han tenido a Roberto Luque como ministro encargado, enfocado más en la crisis eléctrica. Ni siquiera hay viceministro de hidrocarburos. 4. El cierre en el ITT. Los técnicos dicen que es imposible cerrar el bloque 43 porque no existe tecnología para ello. Los economistas advierten que se perderán más de 1.200 millones de dólares por año. Pero ambientalistas y grupos sociales exigen que se cumpla con el mandato de la consulta popular. El presidente Noboa deshoja margaritas. 5. Alto costo de importación. Como la capacidad de refinación de nuestro crudo en el país está mermada, la importación de derivados va en aumento y a costos altos debido al precio del WTI que supera los $85 por barril. 6. La erosión del río Coca. Este fenómeno regresivo amenaza con destruir los 2 oleoductos, el SOTE y el OCP. Por eso se ha paralizado la exportación de crudo. Se necesitan recursos y una capacidad logística urgente para un nuevo trazado de las tuberías. 7. Subsidios y politiquería. El movimiento indígena, los transportistas y la clase política parecen no estar enterados del desplome de la producción petrolera. Sin embargo, presionan porque el Estado mantenga el subsidio a los combustibles que lleva 50 años. El presidente Noboa desmontó la subvención de las gasolinas compensando a taxistas, tricimotos y camionetas. Carlos, ¿hay forma de acabar con estas 7 plagas y esta es solo responsabilidad del gobierno? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia. De estas 2 preguntas es que se va a sostener todo el debate este domingo. Y empezamos con usted, ingeniero Madrid. La plaga más urgente en este momento que debemos combatir es la de salvar los oleoductos, ¿no? ¿Esa podría ser como la medida más urgente? Bueno, ahorita es una prioridad, efectivamente, Ajá. porque como vemos, la producción petrolera ha caído en los últimos días, justamente porque ya se empieza a tener que apagar los pozos en el oriente por la falta de bombeo en los oleoductos, especialmente en el OCP en este momento. Es una prioridad, tenemos este problema ya desde hace 4 años que pasó, que se inició la erosión regresiva en el río Napo. Era de esperarse que ya se tenga una solución en este momento. Se han demorado. Yo creo que se han demorado, no sé si hay estudios lo suficientemente buenos y definitivos, pero yo creo que hay una solución ya pensada, que es trasladar los oleoductos al otro lado del río para evitar este problema, pero que necesita una inversión bastante grande. Y mientras tanto lo que se ha pasado es de desvío en desvío, que creo que llevamos como 10 o algo así de desvíos, tanto en OCP como en el SOTE, y eso no es la solución definitiva. Posiblemente, viendo las condiciones geológicas que tenemos ahí
y las condiciones hidrológicas del río Coca, es posible que eso no vaya a detenerse nunca. ¿Cuánto puede costar el nuevo trazado de los 12 oleoductos, más o menos? Mire, ¿Hay yo he una escuchado presupuestos, no hay información suficiente como para dar un número muy, muy certero. Ahí tiene que basarse en estudios de ingeniería muy, muy detallada, pero supera los 100 millones de dólares. para las dos tuberías? Para las dos tuberías posiblemente, sí. Ingeniero Ramiro Páez, Osvaldo Madrid dice que se ha demorado demasiado en tomar esa decisión. Y es verdad que si no se toma, aparte del problema, el problema económico, puede haber un desastre ambiental si es que los oleoductos se los lleva la erosión. No, yo creo que el sistema del OCP, al igual que el del SOTE, tienen sus equipos de instrumentación suficiente como para poder minimizar o parar los derrames que pueden llegar al río o al ambiente, ¿no? Pero lo que sí va a pasar es que si es que se destruye en alguna parte, en alguna sección estos ductos, podríamos tener un periodo bastante largo de parada de producción, que eso sí sería una afectación Similar a la del tremenda. terremoto del 87, de 6 meses que costó Claro. ese terremoto. Así es, así es. En el 87 el terremoto destruyó más de 25 kilómetros del transecuatoriano y se paralizó desde marzo del 87 hasta agosto. Y se perdieron, bueno, la producción del oriente, a pesar de que hubo una ayuda por parte del gobierno de Colombia, que se unieron los oleoductos transandino con el transecuatoriano desde el lago Agrio y se pudo transportar una pequeña cantidad de barriles producidos desde el oriente. Ya, mientras no se solucione este problema, vamos a seguir cayendo en la producción, es decir, se van a seguir apagando los pozos petroleros. Así es. O sea, no va a haber la posibilidad de que subamos de 390,000 barriles. No. El incremento de producción pasa por las reservas que se tiene y también pasa por las inversiones que nosotros necesitamos como país hacer en todos los campos. Sí, yo entiendo esa parte, pero este momento, mientras sigamos tratando de hacerle a un ladito al oleoducto para que no se lleve la erosión, eso impide que, por más inversiones o reservas que haya, sacar todo el petróleo, ¿no es cierto? Porque no, capacidad hay. Entre el SOTE y el OCP tenemos 800,000 barriles de capacidad. O sea, la capacidad de los oleoductos más bien es algo positivo para el país porque existe infraestructura que puede ser utilizada cuando se dé el incremento de producción en los campos. ¿Y cuánto tiempo puede durar la reparación integral de la construcción del nuevo trazado, si se tomara ahorita la decisión? Esa es la gran pregunta, porque para hacer una variante en el SOTE, por ejemplo, Petroecuador necesita hacer todos los estudios de ingeniería a través de una licitación y luego hacer otra licitación para la construcción, porque muy difícilmente va a poder hacer una adjudicación directa para que venga mañana una compañía a hacer todas las modificaciones. ¿Y por qué es difícilmente? Bueno, porque los procedimientos, por la Contraloría, porque es un ¿No se puede tomar bastante como una medida emergente? El presidente tal vez podría hacer eso. Ya. María Teresa Escobar, de lo que hemos escuchado y sobre todo lo que nos decía Osvaldo en el sentido de que no ha habido como interés en los gobiernos por solucionar el tema de los oleoductos, puede plantearnos una pregunta adicional, es decir, ¿por qué hemos llegado a este punto de agonía petrolera? ¿Qué pasó ahí? Carlos, hay varias razones. La primera que yo citaría es la inestabilidad política del país, lo que ha llevado a una inestabilidad en todo el aparato del Estado y especialmente en las empresas que están relacionadas con energía. Por ejemplo, vemos que en los últimos 3 años ha habido 11 gerentes al frente de Petroecuador. Se te da un promedio de que un gerente en Petroecuador dura 3 meses. ¿Cómo puedes formular y ejecutar una política de largo plazo con esa inestabilidad política que contamina a la empresa, contamina al ministerio, porque hemos tenido también una cantidad de ministros de energía y así es muy difícil? ¿Y eso se debe a que Petroecuador se volvió inmanejable, la corrupción, no hay una claridad de política petrolera, no hay el talento de mirar así de largo un gran ministro o un gran gerente? O sea, no hay una visión petrolera de largo plazo y eso se deriva de que no hay gobiernos de largo plazo en Ecuador. Cuando cambia un gobierno, cuando estamos en esta inestabilidad política, pues evidentemente cambian las autoridades. La otra cosa que es muy problemática
en Petroecuador es que es una empresa pública que depende de un directorio político, que tiene unos delegados de la presidencia y que, en la que hay mucha injerencia política a la hora de nombrar a las autoridades. ¿Cómo se maneja ese tipo de empresas en el mundo? Pues se manejan como empresas que están abiertas en bolsa, aunque el Estado sea un accionista importante, y tienen una junta de accionistas y hay un manejo y una gobernanza profesional de las empresas, de tal manera que las empresas quedan blindadas de la inestabilidad política o de los cambios en los gobiernos en los países. En el caso de Petroecuador eso no existe, entonces todo lo que pasa a nivel macro en política en Ecuador, todos los cambios y toda la inestabilidad se transfieren directamente a la empresa. Y toda esa riqueza, ese dinero se licúa en una ineficiencia, en una empresa que no logra ser competitiva, ¿no es cierto? La empresa no logra ser, digamos que la empresa no logra ser funcional al 100% porque no hay unos planes la empresa no tiene una visión de largo plazo y eso es evidente. La empresa no tiene recursos para invertir, producir petróleo. El petróleo no se produce solo, tienes que hacer una serie de cosas como buscar nuevas reservas, es decir, hacer exploración, que eso es inversión de riesgo y es costosa y la empresa no tiene el presupuesto o no puede correr ese riesgo de perder el dinero en alguna campaña de exploración que de pronto no resulte y eso es normal en la industria petrolera. Hay poca inversión para hacer que los campos que ya están produciendo y cuya producción está empezando a declinar porque son campos viejos, hay poco dinero para invertir en recuperación mejorada de esas reservas petroleras. Hay problemas graves de suministro eléctrico en el distrito norte de la Amazonía, que es donde Ecuador tiene sus principales campos petroleros. Si el campo está operando y se va la electricidad para todo. María Teresa, hablemos de esos temas luego del corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y al regresar seguimos con el análisis a Ecuador. ¿Cuándo dejó de importarle el petróleo? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. María Teresa Escobar, ¿usted siente que el gobierno de Noboa tiene o no tiene clara la hoja de ruta petrolera? ¿Ha logrado desarrollarla o no? Yo siento que el gobierno tiene clara una cosa que es importante y es que no se van a poder encontrar nuevas reservas y aumentar la producción sin inversión privada. Y el gobierno, de hecho, en el plan que presenta junto con el Fondo Monetario Internacional para los próximos años, habla de la necesidad de abrir licitaciones de campos petroleros, del campo Amistad, y habla mucho también de la necesidad de licitar la refinería de Esmeraldas para que se pueda reparar. La refinería está en una situación calamitosa, pese a que se gastaron más de $2.000 millones hace menos de 10 años en una repotenciación que fue fallida, según lo que podemos ver los resultados de ahora. Pero más allá de esa hoja de intención ante el Fondo Monetario, se siente que no termina de arrancar ya la parte operativa del gobierno, es decir, no hay ni siquiera ministro de Energía. Ese es un problema y a eso me refería con la inestabilidad política. Lo que hay es una falta de dimensionamiento de los problemas y hay un gran problema de fondo y es cómo se maneja Petroecuador. ¿Y por qué Petroecuador? Porque Petroecuador tiene el 80% de la producción del país. Entonces, si la empresa no tiene gobernanza, si la empresa está sujeta a decisiones políticas y no técnicas, entonces tú vas a ver que ese 80% de la producción no se mueve. Y existe las leyes, existe el marco legal para que la inversión privada participe, pero habría que ver si a los inversionistas les interesa entrar en un país con tanto riesgo político. Exactamente. Osvaldo Madrid, en estos 7 meses de gobierno ya se tenían que haber tomado algunas decisiones que un poco acompañen estas cartas de intención que tiene el gobierno frente al FMI, por ejemplo, de dinamizar la política petrolera que no se ve en la realidad. Sí, efectivamente yo no observo una planificación estratégica ni siquiera de corto plazo al momento, mucho menos de largo plazo. Era de esperarse que se tenga ya una planificación, un plan de trabajo como para poder tener dónde aplicar las cartas de intención del Fondo Monetario, ¿no es cierto? O sea,
¿Dónde van a ir esos recursos? Pero si es que no se tiene clara la película, obviamente empezamos a patinar, los recursos vienen, no se ejecutan las cosas y seguimos en esta decadencia y en esta escalada hacia abajo, digamos, de lo que está pasando en el sector petrolero actualmente. El sector petrolero es una industria de alto riesgo y de muchas inversiones, Carlos, y que necesita una planificación de largo plazo. Los resultados no se ven inmediatamente. En 7 meses obviamente no podemos necesariamente pedir resultados grandes, pero sí debemos tener ya sobre la mesa una hoja de ruta, como usted la dice, en 7 meses ya tenía que haberse definido. Ahorita, no sé, hablábamos de que la próxima semana va a haber anuncios, ¿no es cierto? Esperemos que esos anuncios... No se queden en el TikTok nomás. Primero que nos den una idea de cuál es el plan de gobierno y que, como usted dice, que no se queden en las intenciones, que es lo que a veces pasa, ¿no? Ajá, o sea, más grave que en las intenciones es en el TikTok. Ramiro Páez, ¿por qué decae la producción petrolera bajo, o sea, Petroecuador funciona como funciona, tiene el 80% de la producción, más o menos hay unas empresas privadas, pero ¿por qué sigue decayendo cada mes 5.000 barriles menos diarios? ¿Cuál es la explicación, no sé si técnica o operativa ahí? Creo que es la falta de recursos que tiene Petroecuador y un sistema bastante complicado para hacer contrataciones, compras, provisión de repuestos. Entonces, el mismo Petroecuador tiene demasiados campos, no alcanza a satisfacer las necesidades de cada campo. Creo que el gobierno tiene que enfocarse un poco en retirar, en revertir algunos de estos campos y áreas para poder hacer las inversiones a través de la iniciativa privada. Ramiro, abarcó demasiado Petroecuador en los 10 años de nacionalismo petrolero que nacieron, valga la redundancia, con Palacio y Correa. ¿Podría ser una lectura? Es una lectura, pero digamos que tiene un origen que proviene de la inversión tan grande que se hizo. Sí se hizo inversiones y llegó a producir 550.000 barriles en algún momento, pero hace 10 años, en el 2014. Luego esa producción ha ido declinando, pero porque no hay todos los recursos económicos para poder invertir en todos los campos, en todas las áreas. O sea, los campos que ya tenía Petroecuador hay que seguir invirtiendo. Claro. Entonces dejan morir. Claro, fíjate, lo ocurrido con el bloque 16 últimamente. Se revirtió al Estado, pero ese campo requiere $100 millones de costos operacionales, más unos 200 millones de inversión para poder subir 10.000 barriles. Entonces es una cantidad enorme de dinero que no va a tener Petroecuador para asignar al bloque 16, sino que tiene que recurrir al poco recurso que tiene para hacer todas esas inversiones en áreas donde puede ser más beneficioso para el Estado. Y entonces, ¿cuál sería ahí una alternativa? O sea, por ejemplo, si le viéramos con deseo al presidente de que esto cambie. El camino está listo, es una decisión política. Hay un contrato de participación que puede utilizarse a nivel total, general de Petroecuador, pasando los campos y las áreas al ministerio para que el ministerio licite con esa modalidad contractual que permita atraer las inversiones. Y hay muchas empresas que están interesadas. Nosotros sabemos que hay empresas, incluido la mía, por supuesto, pero necesitamos que dé la línea que se dé el banderazo para que pueda salir todos estos procesos. O sea, es decir, por ejemplo, si Petroecuador a este momento decide hacer ese tema, ¿en cuánto tiempo podrían estar listas las licitaciones? No, el ministerio tiene. O sea, claro, de Petroecuador al ministerio y el ministerio de las Exactamente. licitaciones. El ministerio tiene ya los paquetes y los instructivos, todo listo. Recordemos que es algo similar a lo de los intracampos. Entonces, en menos de 3 meses, digo yo, podría tener ya las licitaciones listas. O sea, Ramiro, si es que hubiera habido una claridad de qué es lo que se tiene que hacer en política petrolera, en estos 7 meses ya hubiera habido resultados. Hubieran tenido ya procesos en marcha. El proceso licitatorio puede tomar posiblemente unos 9 meses, 1 año, pero ya hubiéramos tenido en marcha varios procesos de intracampos, unos nuevos intracampos, de los bloques del offshore, cercanos al campo Amistad, del suroriente, de Pungarayacu, del bloque 16, de los campos que quiera Petroecuador y el ministerio revertir. Para que la gente nos entienda, es decir, los bloques que tiene Petroecuador a su operación a través de un contrato de prestación de servicios les delega a las empresas privadas para que los exploten, ¿no es cierto? Petroecuador tiene unos campos que los opera directamente Petroecuador.
esos campos tiene que revertir al ministerio mientras se hace la licitación, tiene que seguir operando. Entonces, ya el ministerio hace la licitación y esos campos pasan a ser operados por otras empresas. Entonces, eso es lo importante, con un contrato de participación en el que el Estado está garantizado recibir más del 50% de los beneficios. La renta neta siempre será mayor para el Estado. Entonces, no gasta en gastos operacionales y además no tiene que hacer inversiones. O sea, si es que eso marcharía bien, ¿en cuánto tiempo podríamos tener ya una mayor producción petrolera? ¿En un año? En un año. ¿Cuántos barriles más se podrían producir más? Estaría en función del número de campos y de áreas que se reviertan al ministerio, pero yo creo que fácilmente pueden superar los 50,000 y hasta, atreviéndome a decir, 100,000 barriles más podría tener el Estado si es que hay una cantidad importante de áreas y campos que se reviertan al ministerio para que se pueda licitar. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. La producción petrolera se ha estancado en los últimos 20 años. Luego del corte continuamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Desde el boom de 1972, el petróleo se convirtió en el principal motor de nuestra economía. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, su producción se estancó y Ecuador dejó de ser un país estratégico en este campo. Partamos de abril del 2005, último mes del gobierno de Lucio Gutiérrez, quien se planteó como meta producir 1 millón de barriles diarios de crudo. Ese mes, la producción nacional llegó a los 523,000 barriles diarios, con un precio promedio de $41. Como vemos, en esta línea de tiempo, la producción petrolera nunca creció. Para abril del 2024 alcanzamos los 472,000 barriles y a la fecha son menos de 310,000 barriles. En otras palabras, Ecuador produce hoy entre 50,000 y 200,000 barriles menos que hace 19 años. En cambio, nuestros vecinos prosperan. En 20 años, Colombia sí llegó al millón de barriles en 2015 y para 2023 su producción fue de 780,000. Guyana, un país con menos de 1 millón de habitantes, registra un crecimiento exponencial. Pasó de 1.200 barriles por día en 2019 a 645,000 en 2024. El próximo año, Guyana llegará a los 850,000 barriles. Esta comparación nos muestra que la política petrolera ecuatoriana de 5 gobiernos no fue exitosa. Alfredo Palacio alcanzó los 546,000 barriles. Correa, gobierno de 10 años, llegó a los 553,000. Moreno a los 519,000 y Guillermo Lasso a los 487,000. ¿Por qué ni siquiera alcanzamos sacar los 600,000 barriles diarios pese a que tenemos más petróleo que México y 4 veces más que Guyana? Los errores han sido múltiples. La Ley 42 de Alfredo Palacio en 2006 limitó las ganancias de las empresas petroleras y le dio más recursos al Estado. Esa visión se consolidó en la Constitución de Montecristi con Correa. El problema fue que Petroecuador acaparó toda la producción sin capacidad de crecimiento y se desalentó la inversión extranjera, que hoy representa menos del 10%. En ese contexto estallaron varios casos de corrupción. La pandemia en 2020 con Lenín Moreno redujo nuestra producción a niveles históricos por debajo de los 165,000 barriles, que luego se recuperó. Y Guillermo Lasso prometió otra vez llegar al millón de barriles, pero en su gestión la producción cayó en un 6%. Y está la consulta popular de 2023 que dispuso el cierre del bloque 43 de ITT, que nos privará de 57,000 barriles diarios. Como vemos, Carlos, Ecuador es un gigante petrolero, pero sometido a un coma profundo por décadas. Continúas con el debate. Ramiro Páez, ¿podemos decir que Ecuador desperdició 20 años de gestión petrolera? Esa puede ser la conclusión. Se puede decir que sí, se desperdiciaron estos últimos 20 años. Y también se ha producido tal vez de una manera irresponsable en los últimos 20 años porque no hemos encontrado más reservas, no hemos buscado más reservas. Entonces nos hemos consumido todas las reservas, si bien es cierto que hay que comparar reservas manzanas con manzanas porque hay reservas probadas, probables, posibles, etcétera, pero en realidad el país tiene apenas para 10 años reservas, 2P.
que son las probadas más probables. Ya, pero hay una gran capacidad de reservas adicionales que deberían probarse. Claro, existen posibles, existen recursos, existe recuperación mejorada que se tiene que hacer para poder recuperar más reservas, pero todo esto requiere dinero. Pero si no hacemos nada y creemos que las cosas van a seguir igual, estamos perdidos. Se requiere hacer inversiones y no hay los recursos. Entonces la solución es utilizar la vía que ya existe, que es el contrato de participación que permite atraer inversión privada sin ningún problema, mejor todavía que cuando teníamos los contratos de prestación de servicios con tarifa. Ya, pero usted alguna vez decía que solo 2 países tienen ese modelo contractual, pero ¿fue positivo de todas formas llegar a ese modelo o se pudo haber tenido un modelo mejor? El contrato de prestación de servicios es un modelo que sirve, pero no incentiva a hacer más inversiones, porque el de prestación de servicios tiene una tarifa que compensa en algún momento de la duración del contrato tus gastos y tus inversiones. Pero no se puede hacer más inversiones porque no te van a reconocer una tarifa adicional. No se puede hacer una infraestructura adicional porque la tarifa ya está calculada. Entonces, si el Ecuador quisiera volver a tener una política petrolera amplia, quizás habría que cambiar incluso esos modelos de contrato. Que ya tenemos. El nuevo modelo que ha existido siempre. Sí. Correa cambió del de participación al de Al de servicios prestación en de el, servicios. en el 2010. Entonces tenemos que regresar al contrato de participación que ya lo tiene el Ministerio de Energía. Ya ha licitado, los Intracampos 2 ha licitado con el contrato de participación, lo cual es muy bueno. ¿En qué consiste este contrato? Que la producción se reparte al final para que tú puedas tener una renta como contratista y como Estado, y que el Estado siempre se lleve sobre el 50%. Entonces, hay entonces que impulsar esa parte. Existe eso. Ahora bien, María Teresa Escobar, usted hablaba al inicio del programa que ha habido mucha inestabilidad en el Ecuador, pero tuvimos un gobierno de 10 años, y un gobierno de 10 años que mantiene los 500,000 con los que recibe de Palacio y Gutiérrez y deja 500,000 a Moreno. Eso quiere decir que hay una ineficiencia absoluta, pues si Colombia llega a 1 millón, ¿por qué Correa no pudo haber llegado al 1 millón de barriles en 10 años? Que él tuvo todas las posibilidades como para levantar la producción. Lo que pasa es que ese gobierno tenía una visión diferente de cómo debían ser las cosas, era una visión estatista, es decir, si vemos todas las acciones que se tomaron durante ese gobierno y todo lo que sucedió fue una estatización del sector petrolero y una menor participación de las compañías privadas y del sector privado o de las compañías extranjeras. Entonces lo que estamos viendo ahora es el resultado de esa visión. ¿Es decir, una mala visión? ¿Fue una visión equivocada, María Teresa? Yo te respondo esa pregunta con los hechos. O sea, al final de esa visión ya no estamos produciendo ni los 500,000 barriles. El último año que Ecuador produjo por encima de 500,000 barriles fue 2019. La producción está bajando, no hay inversión, la empresa pública no puede hacer la inversión, no tiene los recursos, el Estado ecuatoriano no tiene los recursos para mover las cosas que hay que hacer, como la exploración petrolera, encontrar nuevas reservas, tomar esos riesgos. Se arrinconó a las empresas privadas, se las sacó y este es el resultado. Entonces, sí había una visión de largo plazo. Pero después de esa visión viene una inestabilidad, como que viene un cambio de rumbo, pero hay una gran inestabilidad y ese cambio de rumbo no se puede concretar. Que es lo que hablábamos hace un momento, pese a que el modelo de contrato existe y el Ministerio de Energía lo pudiera aplicar y es atractivo, no se abren las rondas de licitación, la última fue Intracampos, no están encaminados los procesos, o sea, pese a que hay ese cambio de visión, ese reconocimiento de que el Estado solo ya no puede, tampoco se ponen en marcha los procesos por una inestabilidad, porque las cosas las hacen las personas y las hacen los liderazgos, y si hay inestabilidad en ese liderazgo, no hay claridad, simplemente se estancan. Osvaldo, ¿fue una maldición haber tenido un precio durante 10 años tan alto de petróleo que maquilló todas estas ineficiencias o todas estas... Dejar pasar, es decir, como me viene un buen alto precio de petróleo, no importa, sigo produciendo solo 500,000. Y eso como que desincentivó la posibilidad de levantar más la producción. Bueno, no sé si una maldición. Efectivamente, como decía Ramiro, en el 2014 se tuvo el récord histórico de producción del país durante los 50 años de producción petrolera. Claro. Pero
Claro, en un momento, en una decisión política en el cual, como dice acá la compañera, se quiso que el Estado empiece a manejar toda la producción de petróleo a través de las compañías estatales. Con un precio del petróleo que daba los recursos necesarios como para inyectar el dinero para que las empresas sigan invirtiendo y operando los campos, pero al mismo tiempo para recursos para otras partes del Estado, de lo que el gobierno del Estado tenía que gastar. En un momento dado ese precio del petróleo se fue para abajo y es cuando empieza la debacle que tenemos ahora. En un momento las empresas estatales tenían los recursos necesarios. Porque había alto precio de petróleo. Porque había alto precio del petróleo, había suficiente para devolverles el dinero para que sigan invirtiendo y para las inversiones de otros lados. Pero Osvaldo, Lazo y Novoa han tenido buenos precios de petróleo, o sea, tampoco pero es que hemos estado con $20. Pero lo que pasa es que ya creo que se dejó un hueco bastante grande en años anteriores que ya no se pudo ir llenando fácilmente. Y los gobiernos, usted sabe que actúan más políticamente que nada y prefieren destinar los recursos a las obras sociales o a las obras de otro tipo y le dejan de suministrar los recursos de la empresa estatal. Y la empresa estatal empieza a tener déficit y ya no puede invertir, ya no puede operar. Si es que estamos, y hablando un poquito más de ya en la política petrolera, que es lo que está pasando ahorita, es que las empresas estatales no tienen el dinero. Si no tienen el dinero, entonces deleguemos a la empresa privada, llamemos a los capitales privados nacionales, extranjeros, para que se hagan cargo de la producción. No significa que haya una privatización de las cosas, porque a veces eso es el temor de todos, ¿no es cierto? Claro. Es simplemente una delegación de lo que el Estado ahorita está en incapacidad de hacer por la falta de recursos. Pero Osvaldo, usted una vez en este programa dijo que, bueno, yo le pregunté si Petroecuador como existe ahora es o no viable, usted me dijo, no, habría que cerrar esa empresa y crear una nueva petróleo. Mire, no sé, puede parecer una idea descabellada, pero yo personalmente no le veo a Petroecuador en el camino de la mejora. Y lo que estamos conversando en este panel es que estamos en una empresa desgastada, tal vez hasta obsoleta, corrupta, sin procedimientos, llena de escándalos. No creo que podemos como país soportarnos en una empresa de esas características para pensar en el largo plazo, al menos en las condiciones en las que está. Entonces, sí hay cosas radicales que a veces que hay que pensar, pero de alguna manera hay que solucionar. ¿Cuánto tiempo puede tomar crear una empresa al estilo Ecopetrol, este modelo colombiano de sociedad anónima, ¿no es cierto? Donde el Estado es un gran accionista, pero tiene una lógica más empresarial. Conversábamos la otra vez también sobre este tema. Una empresa como Ecopetrol, una empresa que quiere ser una sociedad anónima y más es que quiere ponerse en la bolsa de valores, tiene que cumplir requisitos extremadamente exigentes, que no los tiene Petroecuador en este momento y yo no sé si los pueda tener en algún momento en el futuro. Entonces, ¿qué hacer? Yo decía cerrar esa empresa, pero no se trata de que el Estado o el país prescinda de una empresa estatal, sino de que tenga una empresa estatal realmente de nivel mundial. Ramiro, ¿y es posible, lo que usted dice, a partir de, o sea, ya están abriéndose la posibilidad de mayores inversiones, o ese había sido el discurso, pero eso es atractivo con una empresa como Petroecuador en las condiciones que está? ¿O hay que trabajar de las dos formas? Es decir, abrir la inversión, pero también sanear Petroecuador. Claro, tienen que darse las dos cosas. Petroecuador tiene que reducir el tamaño hasta cuando pueda manejarse de una manera eficiente. Entonces tiene que prescindir de ciertos bloques, ciertas áreas, pasarle esas áreas al Ministerio de Energía para que pueda licitar, atrae la inversión privada, sube la producción del sector privado y Petroecuador se queda con lo mínimo necesario para poder manejar de una manera eficiente. Pero también estoy de acuerdo con Osvaldo. Eso es lo gradual y lo que debería hacerse ya. Lo radical es pasar prácticamente todo lo que pueda pasarse, porque hay unos contratos que también tienen que respetarse, tienen que quedarse con las otras empresas de servicios que están ahí, pero lo que le corresponde a Petroecuador, irle pasando gradualmente al ministerio hasta que quede de un tamaño eficiente y que luego de ahí a ver si puede florecer nuevamente. ¿Y eso cuánto tiempo nos tomará? ¿Otros 10 años más? 5 años por lo menos. Bien. Mira, disculpa, para que se convierta en una empresa privada o una sociedad anónima, necesita estados financieros, auditorías de las reservas, auditorías financieras,
Es decir, una cantidad de cosas que tiene que cumplir para poder ser parte y participar en una bolsa de valores. Entonces, ¿quién va a comprar una acción de Petroecuador? Tiene que mejorar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que puede ver este programa en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. Hacemos una nueva pausa y al volver continuamos con el análisis. A Ecuador, ¿cuándo dejó de importarle el petróleo? Bien, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Osvaldo Madrid, ¿en qué momento llega la necesidad de cerrar el bloque 43 del ITT en esta crisis petrolera? Es decir, hay un mandato constitucional y el presidente Noboa ya empezó como el proceso. Pero ¿en qué momento llega esta eventualidad, este tema? Bueno, hablábamos de subir la producción, hay que subir la producción con inversiones, pero también hay que subir la producción sin cerrar campos tan estratégicos. Pero ya está como la el consulta, ITT. pues, Osvaldo. Lastimosamente hay preguntas que yo pienso personalmente no hay que hacerlas a todo. Son cosas de nivel estratégico de los gobernantes que tienen que saber manejar el destino del país. Pero ya está. El presidente Noboa entiendo que ha formado una comisión para analizar la forma en la cual se debe cumplir el mandato popular. Yo espero y Esta aspiro... comisión le va a decir que es imposible. Exactamente. Yo aspiro que la comisión le diga eso es inviable y que ahí sí el gobierno tome el caballo por las riendas y vea la forma de que ese campo no se cierre. Porque los recursos y el petróleo, los recursos económicos que vienen de ese campo van a ser imprescindibles para el país, ¿no? No se siente, la ciudadanía no siente fácilmente lo que puede pasar a futuro. ¿Qué puede pasar a futuro, Osvaldo? Mire, yo le digo, la industria petrolera, con todas las inversiones que se hace, genera una cantidad inmensa de negocios colaterales, de bienes y servicios que tienen que crearse o generarse y prosperar para atender a la industria petrolera. Desde las personas, los agricultores que cosechan sus papas en la serranía, que esas papas van para alimentar a los trabajadores petroleros en el oriente. Si es que cerramos un campo de esa magnitud, esos agricultores, trabajadores, proveedores de bienes y servicios, el rato menos pensado se van a quedar en dónde vender sus productos. Así de ejemplos tan sencillos como esos se pueden extrapolar a cosas mucho más graves que pueden pasar. Ramiro Páez, pero a ver, mucha gente va a decir, hay una decisión popular, hay un mandato, un mandato de la Corte Constitucional, no hay forma de que esto se revierta. ¿Cómo lograr una negociación, no sé si una salida política, jurídica, técnica, para lo que muchos técnicos dicen, no podemos cerrar el bloque 43? O hay que cerrarlo, no sé. No, yo también concuerdo con Osvaldo. Deberíamos buscar una manera también legal de posiblemente llegar a una situación de no ejecutable, que no se puede ejecutar esto, porque el país no puede perder más de 1.000 millones. Después de una consulta que también habría que analizar, el fondo de esa consulta fue malintencionada, con una pregunta mal hecha. Pero tuvo el respaldo popular. Bueno, el respaldo popular de quienes no conocían. Se le preguntó, la consulta tenía que haber sido informada. Jamás se informó correctamente. Yo entiendo ese punto, pero lo que digo es, hay un mandato popular y un alto porcentaje. Entonces, ¿cómo reviertes esa posición? Eso es lo que me parece a mí muy complicado. Bueno, tendríamos que consultar a todos los expertos legales de cómo hacer lo contrario. Porque si en las provincias de Sucumbíos y Orellana ganó el no, entonces teníamos nosotros que también buscar algo similar a lo que hizo aquí la consulta en el Chocó Andino. ¿Por qué se consultó a todo el país? O sea, declaremos nula esa consulta, vamos a otra, pero con la pregunta correcta. Es, si se cierra, ¿te das cuenta que va a costar al país 1.000 millones de dólares al año? O sea, con esos 1.000 millones podemos hacer cientos de escuelas, de colegios, de hospitales. ¿Y tú quieres cerrar, sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No es salvar a la vida cuando en realidad no hay nadie muerto. Ayas Unidos no ha presentado una sola evidencia de que se ha muerto un taromenane, un lagarto, un delfín, nada.
Y es la verdad, fue una pregunta malintencionada. Hasta en los cartones del día de la consulta teníamos Yasuní. No estábamos hablando del Yasuní, estábamos hablando de cerrar la producción del ITT, pero ya los jóvenes, el concepto era que están salvando la vida en el Yasuní. Absurdo. Pero eso significa, Ramiro, que de todas maneras ellos llevaron adelante todo un relato, un discurso sobre todo el daño que se generó al inicio de la explotación petrolera, derrames, de daños ambientales y sobre todo que esa riqueza no se quedó en las zonas de las provincias. Claro, pero si vamos a eso, a los derrames, yo creo que más derrames existen en la parte norte del oriente. ¿Por qué no cerramos Lago Agrio, Shushufindi? Toda la producción petrolera si vamos por eso. ¿Por qué solamente al ITT? Entonces, es tremendo. Y vamos más allá, el cierre del ITT lo que puede ocasionar. Imaginémonos que se cierra algún día, que ojalá no se dé. El tráfico de animales, de especies, de la madera, Ramiro? porque eso va a estar sin control. O sea, va a quedar ahí, no va a haber nadie Claro. que vigile eso. Claro, a menos que se ponga al ejército a controlar que nadie ingrese, que no entre la colonización por ahí, cosa que no creo que se vaya a dar. María Teresa Escobar, ahora, Ecuador está debatiendo ahorita y esta semana ha tomado una decisión interesante que es eliminar los subsidios a las gasolinas con un plan de compensación directo a los taxistas y todo lo demás. ¿Qué pasa si la producción petrolera sigue decayendo? ¿Se va a volver insuficiente ese subsidio? ¿Va a tener que ir a pensarse en el del diésel? Solo hablando del tema de menos petróleo producido. A ver, Ecuador tiene un problema grave y es que es un país que produce y exporta petróleo, pero que refina muy pocos combustibles. Una buena parte de los combustibles que se consumen en el país son importados, especialmente el diésel. Entonces, si el país produce menos petróleo, exporta menos petróleo, tiene menos dinero para importar combustibles. Y ahí sí tendría que repensar los subsidios del GLP y del diésel, que son los más... Gas y diésel. Gas y diésel, y sobre todo también el del gas, que son los que más recursos consumen, que no se han focalizado o no se han levantado todavía porque tienen un impacto en el costo de vida y en la inflación. Digamos, el de la gasolina era el más fácil de atacar, pero definitivamente en el mediano y en el largo plazo Ecuador sí tiene que pensar qué va a hacer con los subsidios al diésel y al GLP. Por el simple hecho de que Ecuador está produciendo menos petróleo. No, eso ayuda a empeorar la situación. El gran problema estructural de fondo es que Ecuador produce y exporta petróleo crudo y refina muy poco, es decir, muy poco del petróleo que produce Ecuador se refina para convertirse en gasolinas, en diésel de buena calidad, en GLP suficiente para abastecer la demanda nacional. Y eso tiene que ver con el calamitoso estado en el que están las 3 refinerías del país y la capacidad limitada de refinación que tienen estas plantas. Y hablando de eso, la tarea que le queda al gobierno para adelante es licitar una repotenciación de la refinería de Esmeraldas, pero esta vez transparente, no como la última en la que se gastaron 2.300 millones de dólares y la refinería quedó en el mismo estado prácticamente. Claro. Y ese proceso, Osvaldo, está claro, o sea, se ve que eso se va a hacer, esa nueva repotenciación de Esmeraldas, ¿o no? Bueno, mira, ayer teníamos las noticias que los trabajadores de la refinería están con terror de que les suceda algo ya porque está en tan mal estado que puede haber una explosión en cualquier momento. Eso es algo que debe hacerse, obviamente. No sé cuál es el estado del proceso, como hablábamos hace un momento, si es que alguien no está tomando las riendas del tema y tomando las decisiones y ejecutando las cosas, no sé qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. Claro. Ahora, Ramiro, aparte de estas grandes inversiones en producir petróleo, se deberían también pensar ya en la parte de refinación. Claro. Y eso está en pañales, estamos en pañales en eso. No tanto, yo creo que el gobierno sí tiene en mente hacer algo con el proceso de refinación porque sabe que la cantidad de productos que se refinan aquí no son suficientes para el consumo interno. Entonces, o se amplía la refinería de Esmeraldas, cosa que
personalmente creo que no debería hacerse porque vamos a caer en lo mismo. Eso tiene que pasar directamente a una licitación o a un pedido de inversión extranjera que pueda hacer una nueva refinería en otro sitio. En el Aromo. No, en cualquier otro sitio, pero lo que importa es hacer algo nuevo. Esa refinería, la de Esmeraldas, ya no da para más. Ya no sirve. ¿Y cuánto tiempo toma montar una refinería? 5 años, mínimo. Ya, o sea, 5 años mínimo para una nueva refinería. Y mientras tanto, ¿qué pasa con esta demanda que tiene Ecuador de combustibles, de diésel, de gasolina, menos petróleo que se Imagínate, produce y toda la ese es el presión problema social? que también hay que analizar desde el punto de vista económico, porque cada vez producimos menos productos en la refinería de Esmeraldas y cada vez tenemos que importar más. La población crece, la demanda crece y nosotros tenemos que subsidiar además los productos importados. Entonces tiene que llegar a un punto en que se diga ya basta, suficiente de todo esto, hay que hacer unas nuevas refinerías o simplemente dejar de producir esmeraldas, importar esto, pero necesitamos los recursos para poder pagar esos productos importados a través del incremento de la producción petrolera. María Teresa, para cerrar, ¿está clara esa discusión? ¿Usted siente que los políticos, las organizaciones sociales van a dar la talla para dar esa discusión al país? Es decir, toda esta medida técnica frente a estas consideraciones políticas. Yo creo que lo primero que se necesita es una estabilidad de un gobierno que dure el tiempo que tiene que durar y que no se termine en la mitad y que tenga una visión y una política de largo plazo y que se la comunique a la sociedad de manera clara y que haya diálogos con los grupos sociales, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a ver otros paros y vamos a ver otros conflictos. Entre otras cosas, la producción petrolera en Ecuador también cae porque cada vez hay más conflictos con las comunidades amazónicas y hay invasiones de campos, apagado de pozos. Yo creo que no está claro la necesidad de replantear la relación del sector petrolero y de la compañía petrolera estatal con las comunidades y con la sociedad, y de comunicarles este mensaje y además de gestionar bien esos conflictos sociales que hay en la Amazonía. Eso va a seguir creciendo y a la larga va a ser uno más de los factores y mucho peso que impiden el cambio de modelo que Ecuador necesita para poder sacar a su sector petrolero adelante. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Osvaldo Madrid, ¿es políticamente correcto concluir que al Ecuador dejó de importarle el petróleo? Es políticamente correcto pensar que la ciudadanía no tiene conciencia tal vez de la importancia que ha tenido el petróleo durante 50 años de desarrollo de este país. Debemos inculcarle a todos los ciudadanos y a nuestras autoridades que este sector no puede ser descuidado porque de aquí han venido y vendrán los recursos para seguir con el desarrollo de nuestro país. María Teresa Escobar, su conclusión. Yo creo que Ecuador necesita políticas de largo plazo, repensar el esquema de Petroecuador. Puede ser, como tú decías, tomar un camino como el de Ecopetrol, que abrió su capital al público y ahora es gobernada por una junta de accionistas y no por los políticos de turno. Pero para eso hay que hacer un proceso de transparencia y de auditorías de los balances. Ecuador se ha comprometido a hacerlo para marzo de 2025, entregar las auditorías de los balances de 2019 y 2020 por lo menos. Creo que hay que pensar desde una perspectiva no asistencialista la relación con las comunidades y la actividad petrolera, porque de ese conflicto, fíjense, nace el tema del ITT y de la consulta y que la gente vote por el cierre del ITT. Y pienso que hay una necesidad de atraer inversión privada porque definitivamente el Estado no tiene los recursos y no puede correr los riesgos con esos recursos escasos que tiene para encontrar nuevas reservas y aumentar la producción. Ramiro Páez, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo correcto sería que el Estado obtenga el mayor número de campos
desde el Ministerio de Energía y licite a través del contrato de participación para poder atraer esas inversiones que tanta falta hacen al país, incrementar la producción y generar más empleo. Adicionalmente, pensar en el proceso de refinación o tal vez un nuevo esquema con una nueva refinería. Y finalmente, pensar también en la estructura que tiene ahora mismo el Ministerio de Energía, que no permite llevar un control adecuado de las tres grandes áreas como son la minería, la electricidad y los hidrocarburos. Y bien, resulta inconcebible que a estas alturas del desastre petrolero no se haya instalado una discusión urgente sobre cómo cambiar esta realidad. En los últimos 5 años el gran debate ha girado en torno a evitar que los gobiernos de turno, desde Moreno hasta Noboa, eliminen el subsidio a los combustibles sin habernos tomado la molestia de saber cómo iba la que se supone es la principal industria del Estado. La ecuación terminó coja porque una gran porción de la sociedad reclama los beneficios de una riqueza que prácticamente ya no existe. Y sí, resulta cuestionable que los partidos, las clases dirigenciales, los movimientos sociales no hayan exigido la construcción de una agenda nacional que nos diga qué va a pasar con el petróleo. Pero es más reprochable que el gobierno actual y el anterior hayan escondido este debate, rogando por que se exporten los barriles de crudo que buenamente podemos producir. Esa desidia hizo que el sector ambientalista, muy respetable por cierto, posicionara un relato incompleto sobre cerrar las llaves petroleras sin tener una sola propuesta de desarrollo que la suplante en términos económicos. Por eso el presidente Noboa debe contarle a los ecuatorianos su visión de la política petrolera para que ésta no termine apagándose como si fuera un mechero. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.